Amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el día de hoy, como muchos ya sabéis, hasta el día 25 ya apenas quedan semanas para que los boxeadores básicamente se partan la cara unos con otros. En el vídeo de hoy he visto que, bueno, Luzu había subido un entrenamiento de, bueno, lo que hacía día a día, más o menos, cómo se preparaba y todo eso. Y oye, me gustaría ver realmente cuál es la preparación que están siguiendo algunos boxeadores. Obviamente no todos están subiendo entrenamientos porque al final esto es como cuando juegas un partido de fútbol o de cualquier otro deporte, ¿no? Te basas en vídeos del rival para ver más o menos cómo juegan, puntos fuertes, puntos débiles, y esto al final es un poquito igual. Si subes mucha información del rival, pues te puedes aprovechar a la hora del combate el día 25. Así que, bueno, me ha parecido bastante interesante que Luzu haya compartido todo lo que hace en un día. Es un vídeo realmente de 8 minutitos, así que yo creo que nos va a explicar bastante lo que suele hacer pues en el día de entrenamiento. Así que bueno, no me voy a enrollar más. Antes de seguir con el vídeo, recordad que tenéis el botón de suscribiros y la campanita. Así que, dicho esto, vamos con el vídeo. Ahí está nuestro campeón. A ver, yo tengo que decir una cosa. En el combate entre Luzu y Lolito, a ver, yo igual metería un 60-40 para Luzu. En plan, yo para mí prefiero que gane un poquito más Luzu que Lolito. Me caen los dos muy bien, pero bueno, si tengo que elegir, si dices, no, tienes que elegir sí o sí. Yo me quedo con Team Luzu por muy poquito, pero me quedo. ¿Qué tal? Bien facherito, Vamos a entrenar. Es Joder. viernes. Os voy a enseñar cómo es más. Mirar a Luzu, tío, es que con esa cara parece que tiene 28 años. A mí Luzu me viene a casa y me dice, hola, buenas, soy Luzu, he hecho la carrera de ADE y tengo 28 años. Y yo me lo creo, Más o menos uno de nuestros entrenamientos. Pero sí, final de semana estoy reventado. De lo poco que llevo en Barcelona, ya he podido probar cómo es el boxeo aquí y, como ya os he dicho muchas veces, Claro, porque como Luzu Kansas, recordemos vais a que ver viene un de poco Los en persona Ángeles. lo que vamos haciendo para prepararnos. Estamos haciendo 2 entrenamientos al día, todos los días de la semana, o sea que, como os digo, Hostia. viernes por la tarde, reventón. Bueno, 2 entrenamientos, cuidado, En el gimnasio hay 2 en los que hacemos cosillas. Uno lo visteis en el vídeo de presentación, pero este es un gimnasio en el que estamos haciendo No lo he visto. todos los días entrenamiento. Hacemos por la mañana entrenamiento físico y por las tardes entrenamiento de boxeo. De hecho, Jorge todavía no está aquí, que es entrenador de boxeo, pero está Adrián. Adrián, con él hago la preparación física. Mira, y justo viene Jorge. Oye, poca broma, pero Luzu para la edad que tiene está de puta madre. O sea, bueno, igual que Bustamante, ¿no? Hablando así de gente de la velada, están muy bien físicamente. O sea, ya no por el cambio que habrá hecho de estos meses atrás ahora, sino porque, coño, antes Luzu también se le veía un tío que, oye, que es padre, es mayor, pero... Bueno, mayor, y está de puta madre, físicamente. El boxeo es muy... Me da la impresión de que es muy tradicional con las cosas de cómo se hace, ¿no? Qué guapo, tío, qué guapo. Los A mí el vendajes, boxeo la esto verdad es que me el gusta ritual mucho, de todos los días para empezar. Tengo que decir que yo nunca he practicado boxeo, o sea, sí que he hecho artes marciales, estuve haciendo sanda con unos compañeros, que básicamente es como el K1, o bueno, el MMA sin suelo, donde puedes coger, hacer luxaciones, ¿no? En plan tirarles al suelo. Está muy guay, pero boxeo como tal, boxeo. A ver, sí que hemos hecho boxeo de, bueno, pues nos subimos al cuadrilátero y pues tocamos un poco, ¿no? Vamos a hacer un poco de sparring y tal. Pero boxeo como tal, clases no he hecho y es algo que realmente me mola. Y ese reloj que hay ahí, que veis todo el rato pitar, ese reloj es el demonio. Tiene cuentas de 3 minutos descendentes y 1 minuto de descanso, que es lo que hay entre Entre rondas, ¿no? Y aquí en el gimnasio está todo el rato sonando para que la gente que está haciendo ejercicio lleve siempre esa Claro. referencia. Pesadillas. Eso Pesadillas con es. ese vídeo. Que lleven ellos la cuenta de, vale, ahora, ok. Muy guapo, muy guapo. Esta está mi cuerda con la que salto siempre y estas creo que son un poco pequeñas. Hostia, Luzu, Es que me parece espectacular que tanto Luzu como Lolito se vayan a partir la cara. O sea, me parece algo increíble. Pero yo voy con Luzu. Yo tengo que decir que voy con Luzu. Lolito, te quiero mucho, pero voy con Luzu. Voy a esperar a que empiece el 3 y ya. Ahí. Vamos, papá. Qué guapo el boxeo. Es que me dan ganas hasta de meterme a boxear. Joder. Yo quiero estar en la velada del año 3, Ibai.
Píchame. ¡Cuerda! Claro, entiendo que están 3 minutos saltando, 1 minuto de descanso, ¿no? Pasito lateral. Hop. Toca. Hop. Y 1, 2. Para que alguien que nunca ha hecho boxeo se haga la idea, las cosas que más cansan son primero la respiración, porque cuando estás en un momento de dar golpes, aplicar técnica que es muy nueva para ti, no te concentras nunca en respirar. El boxeo es un deporte en el que tienes que estar echando aire cada vez que lanzas un golpe, cada vez que te defiendes. Son 3 minutos por round y esos 3 minutos se hacen eternos. Se hacen eternos, seguro. Suenan muy poco tiempo, pero se hacen eternos. Y luego aparte llevas también el bucal, que el bucal te evita que respires. Tienes que respirar. Hombre, yo sí que tengo que decir que personalmente el bucal, que yo lo he llevado, a mí no me ha molestado mucho. Es verdad que hay gente que el bucal no se lo hacía bien, porque al final el bucal es una pieza de plástico que, bueno, la hierves, la metes en agua hirviendo, te la metes en la boca y muerdes. Y se hace la forma de tu boca. Sí que es verdad que hay gente que cuando iba a respirar y abría la boca, clac, se le caía. Pero básicamente eso es porque tú lo has hecho mal. Pero por ejemplo yo, que sí que lo tenía súper fijo, en plan, esto lo ponía y se clavaba ahí, a mí era algo que no me molestaba. Lo que sí que se notaba era de estar entrenando, ¿no? De tú estar entrenando, que vas tocando con el saco o con los compañeros, y no es lo mismo que cuando vas a hacer un sparring, cuando vas a hacer un combate, ¿no? Controlado con otra persona, que cuando pegas fuerte, ahí sí que se nota muchísimo lo que es la fatiga. O sea, es increíble porque a lo mejor pegas 5 hostias fuertes y luego estás reventado. Y manejándote bien con el oxígeno. ¿Cómo me mola eso, eh? Lo de las patatas. Esto es el calentamiento, o sea, ¿sabes? Va, Luzu, que eres un chaval, hombre, eres un chaval. Calentito después, ¿eh? Joder, qué guapo, tío. Qué guapo. La sensación que me da es que yo creo que Lolito va a ir más fuerte que Luzu, ¿eh? Creo que Lolito está más... es más echado para adelante. Qué guapo. Está guapísimo, tío. Me encantaría hacer boxeo ahora. Sí que es verdad que en verdad no puedes imaginar lo que es estar ahí, porque tiene que ser algo, la adrenalina, el cansancio, o sea, es algo que, a ver, que sí, que a lo mejor te lo puedes imaginar, pero es verdad que hasta que no estás ahí, y el día del combate yo creo que ambos van a estar con las pulsaciones a 1000, ya no solo por el combate, sino por toda la gente que va a haber en el pabellón. Este va a ser, me parece que va a ser también 3 rondas, ambos con casco. Y creo que el único combate que va a ser sin cascos y a 5 rounds, como fue el año pasado, será el de Jagger Bustamante. No lo sé. Pues nada, vamos a ver qué tal. Vamos a ver un poquito de... Ah, vale, Luzu. Bueno, este no sé, será alguien por ahí random. Joder, qué guapo está, ¿eh? Está guapísimo, tío. Hostia, la ha soltado. Le ha soltado una en la cara al final, ¿eh? ¡Pam! Hostia. Dale aire, dale aire. El sparring es la mejor forma de sentir que eres basura. Pero es un buen golpe de humildad, ¿sabes? Cuando crees que estás haciendo algo, basura. Mira el entrenador cómo motiva. Doble queso. Doble queso. Doble queso sin pepinillo. Oh. Se me acaba de abrir el culo, quiero un Big Mac. 181, ¿eh? Adrián
está, o sea, tengo una máquina aquí que va midiendo las pulsaciones y un montón de cosas. Y para que os hagáis la idea de lo que os explicaba, Adrián dice que las pulsaciones que llevo haciendo sparring, cuando estamos ahí a corres full, un sprint a máxima intensidad durante 4 minutos. ¡Hala! Es ¿Quién una corre eso, carga hombre? Eso no lo corre nadie, eso es imposible. física absolutamente. y así se siente, porque con ese cansancio es cuando tienes que hacer 4 minutos corriendo a máxima intensidad. ¿Qué dices? Si yo hago un sprint de 30 segundos y se me caen los huevos. cambios de ritmo, agacharte, buscar, pensar, que es lo que más cuesta, pensar y respirar es lo que más cuesta ahí. El boxeo es, o sea, brutal. Pues nada, chicos, eso ha sido un entreno de boxeo. No Qué sabéis buena, cuándo qué buena, estamos Luzu. haciendo esto, no lo voy a decir para que, ¿no? Queda ahí en Pero el aire. te hace sentir siempre, desde el primer día hasta el último, te hace sentir que te quieres morir al final. Y supongo que es el objetivo, ¿no? Para luego llegar al día de la pelea y estar... Bueno, no sobrado, pero que esta Fresco. sensación ya la tengas experimentada. Fresco, y claro, sepas más lo que fresco. es. Así que... Aunque yo creo que ahí también va a influir mucho lo que decía, ¿no? Los nervios. Los nervios por la cantidad de gente que hay, que ya es un combate real, porque al final haciendo sparring, yo, bueno, cuento la experiencia que tuve, ¿no? El problema de la gente cuando entras un poco nueva es que, claro, no es lo mismo pegar a un compañero, ¿no? Haciendo sparring, que luego el día del combate, que claro, se conocen, cierto, pero claro, ahí sí que tienes que ir a pegar fuerte. O sea, al final tienes que ir a hacer daño, tienes que ir a hacer punto o a buscar el knock, ¿sabes? Entonces no es lo mismo. Yo creo que es algo que es una sensación muy diferente a la que se vive. Y sí que es cierto que la concentración también es más difícil de mantenerla, porque repito, aquí Luzu con la gente que entrena se va pegando y quieras o no, vas teniendo una noción de, pues a este... sé que le falla más esto, pues a este me puedo aprovechar más de esto, pues a este... Pero claro, el día del combate con Lolito no es... Vale, sé cómo lo hace, sino pasa una round, lo que te diga el entrenador, pues mira, fíjate que está haciendo esto, tal, vamos a contrarrestarlo con esto. Y claro, y por parte del otro coach es lo mismo, que también va a estar diciendo cosas. De todas formas, repito que creo que va a ser un combate muy bueno. Y es viernes. Sí, Toca descansito. Sí. Fiesta no, descansito, sueño con la cama. O sea, Que se va Bien ahora, hecho, bebes Luzu. un par de Va, este va a llegar ahora a cervezas. casa y se va a meter un stream de 5 horas. Buena, Luzu, buena. Todos te queremos. ¡Buah! ¡Qué guapo! La velada del año 2. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que ha sido bastante guay ver la experiencia de Luzu. Al final estos vídeos, ya os digo, son muy escasos porque el rival va a jugar un poco con... Bueno, a ver lo que podemos hacer o la poca información que tenemos, utilizarla para que el día del combate, pues al final uno de los dos gane, ¿no? Si van sacando más vídeos de preparación de combates o cosas de estas, pues me gustaría reaccionar a ellas. De todas formas, ponerlas en los comentarios si os apetece, darle un buen like si os ha gustado el vídeo. Y poco más que añadir, chicos, suscribiros si todavía no lo estáis, campanita y nos vemos en el próximo vídeo.